Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Andan bien? Bueno, te cuento qué pasó con esto. Está por venir el verano. Todavía no empecé la primavera, pero va a venir. Acá por mi región. Bueno, estamos mirando el tema de la moto. Yo le doy contacto, mirá lo que me pasa. Y este tema yo lo tengo de hace tiempo. Yo le doy contacto, ahí está en contacto, ¿ves? No sé si se ve. Saco contacto, pongo contacto. Le doy contacto y le doy de acá. Y me hace ruidito, pero no me acciona el burro de arranque. El motor de arranque. ¿Viste? Está en punto muerto, todo bien. Está todo correcto. Pero no me acciona el arranque. Ahora, la excitación llega al automático porque el ruido lo hace. Hay ocasiones que es el mismo defecto, pero no hace ni el ruido. Bueno, te cuento. Si vamos a por acá, ya ves que yo le saqué el automático para afuera. Este problema, vos sabés que me lo hizo. Una vez me lo hizo y fue al revés. No era que no enganchara el automático, sino que quedó dando arranque. Se pegó el automático y quedó el arranque funcionando continuamente. Que la única manera de pararlo fue poner primero a soltar el embrague y bueno, menos mal que se desenganchó. O bajó la batería y soltó el arranque, pero complicado. Que a mí me gustaría ponerle una llave general por si me pasa otra vez. No sé si te ha pasado. Bueno, yo mido la batería 12,12. O sea, no está bien esa batería. Hace tiempo que está parada, pero debería arrancar. Ahora, si yo puenteo acá, con no sé si lo llegas a ver ahí. Ahí lo ves mejor. Bueno, si yo puenteo con me da arranque. ¿Ves? Mirá. ¿Viste? Bueno, por un lado acá estoy viendo el consumo que tiene el burro. Mirá el chispazo que hace. Y por el otro lado veo que esto no anda. Bueno, acá tengo dos problemas. O sea, yo cambiando esta pieza soluciono el problema de que tiki me ande. Ya compré otro, sabiendo. Pero como ya me quemó uno, el problema que puede estar pasando acá es que el burro arranque tenga mucho consumo. No tengo pinza perimétrica para medir el consumo del burro. Vea, yo conseguí uno. No es igual, es parecido, viene con fusible, pero bueno, vale. El problema es el consumo. O sea, yo no tengo la pinza en instrumentos para medir el consumo del burro, pero mirá, con ese chispazo, ¿viste? Con ese chispazo estamos en el horno, amigo. Ese chispazo es el consumo del burro. Y bueno, por más que yo cambie otro automático, ya lo cambié, me volvió a hacer lo mismo, que el problema es el consumo. Pero está el consumo que me calienta hasta el cable. Así que voy a tener que sacar el burro arranque. No obstante, lo voy a cambiar y lo voy a sacar, lo voy a desarmar para mostrarte cómo se chispean los contactos adentro, cómo se estropea. Y bueno, y después vamos a hacer el burro. El burro, yo le digo el burro al arranque. Acá en mi región se le dice el burro. El motor de partida, el motor de arranque. Para hacer este trabajo, primeramente, antes que nada, desconecten la batería, por favor. Esto se conoce como automático de arranque y acá, pues popularmente en mi región se conoce como chanchita de arranque en las motos. Pero tenéis un paralelismo con el auto. El auto te pasa exactamente igual. Lo que pasa es que los componentes tienen otra forma. El auto, este automático, lo tenés incorporado en el burro, salvo
en el motor de arranque, perdón, en el motor de partida, que yo le digo burro, está incorporado, salvo algunos autos muy viejos que también lo tienen en el salpicadero, que no tiene esta forma, pero es muy parecida. Ahora, yo lo estoy haciendo con cuidado, porque yo a vos te dije que desconectaras la batería. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos cambiás un automático, puede ser, falló el automático, lo cambié, bárbaro. Ahora, cuando vos cambias un automático y te lo quema, y pones otro y te lo quema, tenés un consumo de burro y vas a poner otro y te lo quema. Por eso he dicho, hoy, para hoy, no va a ser cambiar el automático y mostrarte en el video, mirá, cambié el automático. No. El hecho va a ser desarmar este automático para que vos veas adentro cómo funciona y qué es lo que pasa. Y por qué lo cambiás, y cámbielo las veces que lo cambies, te jode. Una vez cambiarlo, bueno, está bien. Pero ya cuando lo cambiás, y lo cambiás, y lo cambiás, el problema es en el motor de partida. Mira que invento tiene. Quiero hoy dejarlo más o menos pronto para llevarlo al galpón. Ahora estoy en mi casa. Así lo llevo al galpón y le hago el burro. Hoy te voy a mostrar el tema del automático cómo es adentro. Te voy a mostrar cómo es adentro y si se puede recuperar, porque a veces se pueden recuperar, ¿eh? A ver, vamos. Acá es donde duerme ella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ves que no está en el taller? La voy a llevar para el galpón después y ahí sí le vamos a hacer el burro en otro video. Vamos a hacer más relajo, porque yo no puedo con este piso acá ponerme a zarpar. Voy a llevar esto del galpón y te lo voy a mostrar. Dale. Antiguamente era el conductor mediante una palanca que unía estos dos polos. Entonces le daba corriente al arranque. Después que se inventó esto, pasó a llamarse automático de arranque. Bueno, vamos a dar. Le voy a levantar la lengüetita y te lo voy a mostrar. En la cachita más vieja, podés ver algo de eso. En Peugeot 403 o 303, no me acuerdo bien, era un pedal de arranque, o sea, vos pisabas el pedal y era un contacto que unía estos dos y ahí daba el arranque. Así cuando veas un arranque de pedal vas a ver que no tiene este automático de arranque. Y ahora te voy a explicar esto en el auto. Entonces, cuando él se pega, o sea, es lo mismo que si tuvieras una chapa uniendo los dos. O sea, la chapa lo que hace es esto, unir estos dos. Entonces, ¿qué pasa? Se te puede quedar pegado y seguir el burro andando. Seguir, guau, 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 y vos soltás la llave de contacto y sigue. Guau, 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 guau. En el auto no pasa mucho, en la moto puede pasar. Que ahí te viene la desesperación, porque si no tenés llave general para cortar, ¿qué haces? Bueno, apretá el freno, pone primera y rezá porque aquello se apague. Primera, segunda, cuarta, la que vos quieras. Mejor cuarta, pero no te va a dar el tiempo. Prender las luces, todo lo que sea para descargar la batería ya, y que aquello no se te prenda fuego. Ay, el Hugo dijo que se iba a prender fuego. No te alteres, pasa una vez cada 1000 años, pero hay que estar preparado para saber. Si no estás preparado y te pasa, vas a pensar que aquello está endemoniado. Y no está endemoniado, muchachos. La línea del excitador, que yo ya me había olvidado,
En el auto te viene un punto de estaño que lo tenés que desestañar. Y acá es igual, pero aparte le pusieron silicona. Pues si uno te levanta, porque el bobinado tiene este cable ahí. Ahí salió. ¿Ves que estaban soldaditos los dos ahí? Bueno. Lo que hace es eso. Mira. Para que va a soltar el cante. Lo que hace es unir a estos dos. Mira. Esto está armadito de tal manera que cuando empuja, mira. Cuando empuja no da contacto. Cuando suelta, o sea, retrae, ahí da contacto. Estas chapitas se chispean adentro y no te deja pasar. Normalmente está abierto. Ahí lo ves que está abierto y cuando le das corriente hace toc para adentro. Cuando hace toc para adentro, él normalmente está así. Cuando hace toc para adentro, ahí deja pasar la corriente. Bueno, esto se derritió, no está dejando pasar. Y es lo que ves ahí. A ver si lo ves. Por el consumo y el calor, te lo joroba ahí. ¿Ves que está derretido? Y lo que no está dejando es pasar. Pero voy a medir continuidad, a ver. Acá tengo continuidad. Y acá no. ¿Viste? Ahora sí. Ahora sí da continuidad. Es esta placa que se corrió. Bueno, si vos te pones a reparar un coso de esto porque estás en el medio del campo, porque no tenés otra cosa que hacer, está bueno. Si estás cerca de alguien que tenga, bueno, mejor cómprate uno, ¿no? Bueno, este lo voy a levantar. Ahí. ¿Ves ahí que está chispeado? Mirá. Todo el cuento es este. ¿Ves que está chispeado acá? Bueno, eso es lo que no te deja pasar la corriente. ¿Viste? Ese que está chispeado. Está chispeado acá también. ¿Por qué se chispea? Porque levanta demasiado para lo que es el pobrecito. Te lo chispea. ¿Ves? ¿Puede ser mala calidad de esto? Sí, también. Y acá está chispeado y no te la deja pasar. Si vos todo esto lo limpias con una lijita, lo más probable es que vuelva a andar. Tenés que tener la paciencia. Tenés que tener la paciencia, y lo que joroba más es este plástico derretido. Que bueno, lo más bueno viene de baquelita, pero esto no es de los más buenos. Bueno, si retiramos todo esto, limpiamos todo esto y hacemos todo esto, puede ser que no va a funcionar. Pero desde ya es más rápido, más barato y menos tiempo ir y comprar otro. Yo esto le pienso poner el nuevo, no me pienso poner a arreglar esto, porque aparte no es de buena calidad. Si fuera el original todavía, pero esto es un coso chino y bueno, no duró nada, che. Pero bueno, conclusión: si te pasa el tiki tiki, es esto, ponerle uno nuevo, hacer la prueba de puentearlo. Si te arranca, poner uno nuevo.
Y la otra, el consumo de burro, que lo vas a ver en el próximo video. Porque en el tiempo que yo me pongo a armar esta porquería, hago el burro arranque y ya me queda el tema solucionado. Hay un detalle en los cosos chinos estos que es importante. Lo que es de cobre es esta plaquita. Esto no es de cobre. Estos no son de cobre, son cobreados. Lo único que le ponen de cobre es esta plaquita chiquitita que os ve acá. Los buenos, los originales, estos dos son de cobre. Bueno, eran. Bueno, a fin de que este tiene otro número de parte, otra ficha, y parece hasta más chiquito. No creo que sea mejor que el otro porque ni marca tiene. Pero bueno, lo que voy a hacer va a ser adaptarle dos fichitas para que quede andando y ver de desarmar el burro arranque, a ver el consumo que tiene, si consigo una pinza para medir el consumo, y si no, me voy a tirar a ponerle un automático de arranque de auto y ya está. Y después lo que se va a prender fuego va a ser la batería. Si es que me toca a que no hay una cosita como la gente para esta moto. Como ves, el motorcito es un poco más pesado que un 125, que un 200, pero tampoco tanto. O sea, yo no creo que venga por ahí el problema. Para mí el problema lo tengo yo en el consumo de burro, por ahora. Bueno, voy a adaptar el cablecito este. Gran pintor el hombre que puso esto acá. Esto debe ser de alguna alarma que tenía, pero bueno, yo ahora alarma no tengo. Desde que la compré yo, por lo menos alarma no tenía. Le pondré después. Bueno, vamos a pelar estos cables, porque ponele, puede pasar que desarmemos el burro, esté todo bien, todo precioso, que el consumo sea el que tenga que llevar, y el que es chico es el automático. Bueno, ahí veríamos de hacer otra cosa. Pero por ahora la intención del video es, si te pasa, porque pasa, en cualquier moto pasa, que se joda la chanchita de arranque, el automático ese. Y la otra intención es que veas la historia de cómo fue. Hay más videos en el canal de esta moto. Y bueno, puedes ver varias cosas de Venus y de la de Lin también hay, que es más común, a un 125 más común. Bueno, lindos empalmes, che. Y bueno, y le hacemos la adaptación esa. Mirá qué linda vainita. Ahí está, la coquetera. ¿Por qué hago esto? Si vos sos muy joven, seguramente el tiempo no te ha transcurrido. Pero hay cosas que vos, si las empalmás, después de 10 años, 15, se sulfatan, no hacen más contacto. Entonces, si vos haces un empalme y le haces este trabajito, nunca más. Queda como si fuera ahí un cable solo. Nunca más va a tener problema. Ve, y ya de por sí no se tocan. Le ponemos la vaina. Mira cómo queda esto. Como de fabriquete. Me faltaba un pedacito de vaina más gruesa para poner por afuera, pero no tengo. ¿Viste cómo queda? Y esto, engarzado acá, queda como una pieza sola. Otro que vas a ver que esto es bien cosa de viejo. Antes de llegar al borne, le hacían así, ¿eh?
Esto es bien cosa, viejo. ¿Para qué? Para que si vibra, las vibraciones se queden ahí. Ya cuando se te da por hacer estas cosas, porque ya no ves bien. Ya está cerca la jubilación. Si así se da un poquito de calor. Bueno. Mira qué lindo que queda esto. A ver si no queda lindo. Ahí quedó la cosa. Y bueno, el asunto es que ahora sí, por esto. Ahora pulsamos acá y anda. Bueno. Se arranca de acá, ¿no? De la teclita. Hacía rato que no arrancaba. Voy a tener que abrir la ventana, chico. Ahí la tenés. Voy a abrir la ventana, la puerta y todo. Ahí tenés la rueda del ómnibus, ¿viste? Que preguntás por el motorhome, ¿viste? Ahí tenés la rueda. Ahí la tenés la rueda, ¿ves? Voy a dejar un ratito ahí. Bueno, lo dicho. En la próxima hacemos el burro. Si te gustó el video, dale like. Nos vemos en el próximo video. Esta vez me quedo arrancando acá. Estoy lo más contento. Dale, déjame tu comentario ahí. ¡Chau!